Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con unas clases por medio de videos, en el cual vamos a tratar de incluir las tres materias: laboratorio, iluminación y fotografía. En estas tres materias las vamos a unir en un trabajo práctico que preparé, que están las imágenes después para que ustedes las puedan ver, que las vamos a ir echando durante este video. Lo importante de todo esto es la preparación que nosotros hagamos del equipo. Alguien siempre, cuando vamos a hacer una salida fotográfica, me pregunta, sobre todo la salida fotográfica blanco y negro, previo a lo que es el trabajo de laboratorio, siempre me preguntan: ¿qué llevamos? ¿Qué no llevamos? ¿Cómo preparamos la cámara? ¿Hace falta usar filtros? El tema del filtro es algo que ya creo que en clase lo tratamos, pero no está de más decirlo. Un filtro de color colocado con una película blanco y negro va a realizar un efecto que es muy particular. O sea, no nos va a dar una tonalidad de color porque la película ya la base es blanco y negro, pero sí va a tener la propiedad de aclarar o oscurecer los colores según el color del filtro. ¿De qué se trata esto? Un filtro se dice que, utilizado con una película en blanco y negro, aclara su propio color y oscurece complementario. Por lo cual, si nosotros tomamos una cámara analógica, a la cual le podemos cargar una película blanco y negro, como esta por ejemplo, esta película que nosotros estamos cargando en nuestra cámara va a ver todo en blanco y negro como si lo viéramos nosotros, si tuviésemos la posibilidad de sintetizar los colores. El tema es que va a ver todo en tonalidad de grises, y muchos grises que tenemos en la naturaleza, que tenemos a nuestro alrededor, van a dar tonos similares, tanto sean colores muy estridentes, muy claros, muy cálidos, o colores muy fríos. Por ejemplo, el clásico ejemplo de la rosa, una rosa roja con cabo verde. Si nosotros vemos la película en blanco y negro una vez procesada, vamos a ver el tono de la rosa en un tono gris, tal vez oscuro, y el cabo, color verde, también en un tono gris oscuro. Con lo cual, todo lo que a nosotros nos impresiona en color, que es el contraste entre los tonos fríos y los tonos cálidos, vamos a ver que están en una gama de grises similares. Como veníamos diciendo, la utilización del filtro va a producir que se aclare el propio color de lo que estamos fotografiando y se oscurezca el complementario. Es decir, si ponemos un filtro rojo y estamos tomando una escena que es verde y roja, la parte verde se va a ver mucho más oscura y la parte roja se va a ver mucho más clara. Es decir, las tonalidades de grises van a ser más oscuras en el caso del filtro rojo con una imagen verde, y va a ser más clara si el filtro rojo, la imagen que estamos tomando, es color rojo. Con lo cual, nosotros podemos llegar a hacer una diferenciación entre lo que es un valor de gris, tal vez muy similar al otro, y podemos llegar a destacarlo según nuestra conveniencia. No quiere decir que el rojo tiene que ser más claro que el verde o el verde más claro que el rojo. Depende de la luminosidad que tenga cada uno de ellos, la luz que refleje, y esto lo vamos a reflejar o representar nosotros con nuestra cámara fotográfica. Para el ejemplo que estamos utilizando hoy, por supuesto no usé la cámara analógica, tendría que hacer un proceso de revelado posterior, aparte de colocar todos los filtros, pero sí usé la cámara digital con algunas particularidades. Por ejemplo, la primera toma que van a ver es una toma color con la cámara seteada tal cual como viene de fábrica. Es decir, está puesto como modo retrato, seteada para luz de flash. Se utilizó una unidad de flash por medio de un equipo de radio para poder dispararlo, apuntando directamente hacia el cielo raso, que es tono blanco o grisáceo muy claro. Lo importante del color del techo es que sea blanco o sea gris, pero que sea neutro, que no tenga dominante de color. ¿Por qué? Porque si no, la luz que nosotros estaríamos reflejando en el techo, al volver sobre el producto, nos daría una dominante de color. Recuerden que la dominante de color es una alteración del color que nos va a producir por la emisión de la luz que estemos dando. Si bien yo tengo el flash, que es luz día, y tengo la cámara seteada para luz día, un cielo raso, color
celeste, color verdoso, amarillo, nos estaría dando una dominante de color. En el ejemplo que estamos aplicando ahora es una mesa de producto realizada sobre una mesa normal, sin ningún otro tipo de elemento. Lo único que podemos llegar a decir como el elemento extra es la utilización de un flash y algunos elementos que hacen el reflector. Van a poder ver en los dibujos, en los gráficos, van a poder ver que como reflector, para iluminar la parte de abajo del producto, ya que la luz está subiendo hacia el cielo raso y está bajando, imagínense que la parte superior va a tener más luz que la parte inferior del producto. Son productos de almacén que yo tenía en casa y que aproveché sobre todo por la tonalidad de colores. Son elementos en los cuales prevalece el rojo y el verde sobre un fondo amarillo, con lo cual eso nos va a servir para poder ver el efecto de los filtros. Como efecto de los filtros, ya les dije, voy a usar la cámara, por supuesto, en RAW, o sea, archivo crudo, pero después voy a setearla en blanco y negro. Primera toma la voy a setear en blanco y negro, tal cual como viene de la cámara. Y después voy a aplicar sobre la configuración de la cámara, van a ver los gráficos en el cual está el seteo, con distintos filtros para que nosotros veamos en cada caso cómo aplicar un filtro en forma digital por medio del programa de la cámara sería representativo, así nosotros estuviésemos colocando el filtro por delante de la lente. Por supuesto, cámara analógica debería utilizar sí o sí los filtros. Cámara digital puedo llegar a utilizar los filtros que ya tiene preestablecido el sistema para blanco y negro. Una cosa más importante, si nosotros queremos hacer fotos en blanco y negro, el consejo es que lo hagamos siempre en RAW. La toma en RAW. Las distintas tomas que van a ver en blanco y negro, el origen es RAW, pero después está seteado en RAW más blanco y negro, con lo cual vamos a ver las imágenes en blanco y negro tal cual como salieron de la cámara, sin ningún tipo de retoque fotográfico, para que puedan comparar los dos sistemas. Lo que sería en digital utilizando filtros y lo que sería teóricamente usando filtros físicos, filtros de cristal sobre una cámara analógica en la cual tenemos montada una película blanco y negro. Bueno, en los gráficos que vamos a poner ahora van a poder observar distintos elementos que ayudan a componer la imagen. Por supuesto, la cámara digital montada sobre un trípode para no variar en las distintas tomas y con los distintos tipos de seteo de la cámara, lo que es el encuadre y la toma fotográfica, el flash que está apuntado hacia el cielo raso, una hoja de papel sencilla colocada muy cerca de los productos sobre la mesa como para poder reflejar la luz que viene rebotada cenitalmente del techo. Recuerden que el flash, al estar montado sobre la mesa y apuntando hacia el techo, tiene un recorrido de la luz que hace que, por ley de inversa del cuadrado, llegue más luz en la parte superior que en la inferior. Es mínima, pero sí llega a haber una cierta apreciación de eso, sobre todo el tema del reflejo que puede producir sobre la mesa, que es un tono oscuro, tono madera oscuro, que puede dar una tonalidad más oscura. Entonces, aprovechando eso, se colocó una hoja de papel por delante de los elementos que no llegaba a tomar la lente de la cámara para que refleje una cierta cantidad de luz. Y por la derecha, si bien el flash está colocado a la izquierda, apuntando hacia el cielo raso, sobre la derecha un elemento blanco, sencillo, era algo que tenía a mano, para poder reflejar en la zona de las sombras un poquito de luz y que no quede una parte con altas luces y una con sombra totalmente oscura. La idea fue más o menos igualarlas, no que sea de una cierta cantidad, pero sí aprovechar lo que puedo utilizar y que podemos utilizar todos en casa. Una única fuente de luz. Tengamos flash o no tengamos flash y usemos una ventana. En esta primera toma fotográfica van a poder observar en color cómo se ve la escena. A continuación, pegada a esta imagen, van a poder ver la misma escena en blanco y negro con el seteo original de la cámara, es decir, puesta en el modo monocromo, pero sin ninguna aplicación de filtros.
es decir, tal cual como lo diseñó el fabricante de la cámara, cómo se vería la imagen en blanco y negro, o escala de grises si quieren llamarla de esa forma. Les repito, la mejor manera de hacer una foto en blanco y negro a través de una cámara digital es por medio de archivo RAW y después en la edición, en el revelado RAW, revelarlo en blanco y negro, donde van a poder aplicar distintos filtros a la toma fotográfica, ya sea por medio de Lightroom o por medio de Photoshop, con lo cual van a poder resaltar partes de la imagen como lo vamos a hacer nosotros ahora. Tengamos en cuenta algo, si la foto nosotros la tomamos en blanco y negro, después no vamos a tener posibilidad de trabajar los distintos tonos de grises según los colores. Sí vamos a poder tal vez oscurecer más sectorialmente o aclarar más, es decir, sobre o subexponer en partes que nosotros querramos, pero no va a ser el mismo resultado que si estaríamos aplicando filtros en el caso de una cámara analógica con película blanco y negro. Lo ideal siempre es hacer las cosas bien y desde el principio, por lo tanto, partamos de una buena toma fotográfica para después poder hacer distintos tipos de análisis de diferentes tipos de fotografías, pero siempre a partir de un buen original. Luego de estas dos imágenes, en la original color y la de blanco y negro con sentido original de la cámara, vamos a ver una primera imagen también en blanco y negro o escala de grises, en la cual se aplicó un filtro rojo. Es decir, van a poder observar en la imagen que la parte de la etiqueta del producto que es roja la van a ver un tono de gris mucho más claro, y la parte que está en verde, donde está el nombre del producto, la van a ver con un gris más oscuro. Esto es por aplicar el filtro rojo, que va a aclarar su propio color, la parte roja, donde están los tomates, creo que es la imagen que está, y van a ver un tono de gris muy oscuro en la parte donde figura el nombre del producto, que es color verde. Fíjense lo que estábamos hablando antes, un filtro de color colocado sobre una película blanco y negro aclara su propio color y oscurece el complementario. A continuación, y después de haber visto las diferencias entre lo que es la fotografía original en color, blanco y negro con sentido de cámara, y la primera fotografía blanco y negro en la cual aplicamos un filtro rojo, ahora vamos a poder apreciar la misma toma fotográfica sin ningún tipo de variación de luces, sin ningún tipo de retoques, les repito esto porque es muy importante, pero con un filtro aplicado verde. Van a ver la imagen del seteo de la cámara en la cual aparece el filtro verde como seleccionado, y ahí van a poder observar justamente lo contrario de lo que sucedió en la foto en la cual estaba el filtro rojo aplicado. Es decir, vamos a ver que lo que era rojo lo vamos a ver con un tono de gris bastante más oscuro, y lo que era verde lo vamos a ver con un tono de gris más claro. Esto es por aplicación del filtro, ni más ni menos que lo que veníamos haciendo antes, siempre teniendo en cuenta qué es lo que nosotros vamos a querer resaltar y qué es lo que nosotros vamos a querer destacar dentro de la imagen. Siempre es lo que nosotros podamos llegar a entender que debería ser más claro o más oscuro. Siempre tengamos en cuenta algo, nosotros vemos en color, es muy difícil sintetizar todo a blanco y negro mentalmente. Tal vez antes, cuando teníamos televisores más antiguos que eran blanco y negro, lo sabíamos porque veíamos la señal de ajuste y sabíamos más o menos qué colores eran y los comparábamos. Los primeros televisores color podíamos bajar la tonalidad de color hasta pasarlo blanco y negro, con lo cual veíamos algo que era de determinado color y veíamos la tonalidad de gris que representaba.
Hoy con los sistemas, con los Smart TV, con los celulares, no podemos jugar tanto, con lo cual va a empezar a trabajar nuestra imaginación para ver qué es lo que vamos a tener como resultado en cada caso. Lo mismo que nos pasaba antes cuando teníamos que usar una película fotográfica y esperar los resultados luego de revelado. A continuación vamos a ver la aplicación de un filtro que tal vez se note mucho menos que los anteriores. Es el filtro amarillo. El filtro amarillo lo utilizamos mucho con película blanco y negro, por ejemplo para oscurecer un poquito el cielo, para que el cielo no quede insulso, no quede un tono pálido que no represente nada, sino que si tenemos alguna nube, esa nube empiece a verse porque el contraste que produce el filtro amarillo al oscurecer su complementario, que sería el celeste, o la gama de los tonos de celestes, haría que ese gris sea un poquito más elevado de lo que puede llegar a ser el cielo totalmente limpio, sin ningún tipo de filtro. Por supuesto que si hay nubes, vamos a ver que esas nubes se van a recortar más sobre el fondo del cielo, sobre el gris del cielo, con lo cual nos va a dar una imagen un poquito más representativa de la nube. Cosa que si sacamos una foto en blanco y negro, normalmente, por más que tengamos un cielo espléndido celeste con nubes bien recortadas, vamos a ver que se van a ver tonos muy pálidos y no va a poder apreciarse esa diferencia. En el caso nuestro de los productos, lo único que va a actuar el filtro es sobre el packaging, que es amarillo en ambos casos, tanto el envase vertical como el que está más bajo, porque lo único que vamos a observar es una leve claridad dentro de la tonalidad de gris que va a representar el amarillo. Pero vamos a ver cómo actúa también ese filtro amarillo sobre el verde y el rojo, ambos aclarándolos, porque están dentro de la composición del mismo color. Cuando nosotros veamos este filtro aplicado, recuerden que tal vez no veamos mucha diferencia, sí, en lo que es el envase. En este último caso vamos a aplicar un filtro color naranja. Tengamos en cuenta que va a ser un poquito más elevado la acción del filtro que el filtro amarillo, por ejemplo, si estamos fotografiando el cielo, porque le va a dar una tonalidad gris más oscuro a lo que es el cielo y se va a recortar mucho más las nubes. Va a dar lo que normalmente en fotografía se denomina dar dramatismo al cielo. Si bien un dramatismo en el cielo, cuando nosotros vemos un día de tormenta, las nubes las vemos grisadas y la vemos oscura, con una tonalidad fuerte, y el cielo prácticamente no lo vemos. Acá es al revés, vamos a ver el cielo un poquito más oscuro, las nubes blancas con la textura normal y muy definidas las formas, con lo cual nos va a dar una cierta sensación de dramatismo. Vamos a ver que es mucho más fuerte. En el caso de nuestra foto, partiendo del color, vamos a ver que va a aclarar mucho la imagen de una naranja cortada, en la cual se ve la pulpa, que se va a ver mucho más clara la tonalidad de gris, casi tirando al blanco, pero sí vamos a notar la textura. Con esto vamos a ver cómo aplicando estos 4 filtros podemos lograr distintos efectos, distintas imágenes a partir de un mismo set y sin variar lo que es el seteo de la cámara. Lo único que hicimos fue variar en el tema de sacar en color o en blanco y negro, monocromo. La única diferencia que hicimos. Después no hubo ningún tipo de retoque fotográfico. No existió en este caso ni Photoshop ni Lightroom como para poder llegar a hacerlo, o hacer esta muestra y poder mostrárselos a ustedes. Con lo cual van a poder ver en este último caso cómo aplica el filtro naranja sobre la misma escena. Bueno, gente, con este video, con las últimas imágenes que pudimos ver, me despido de ustedes. Espero que les haya sido muy útil
esta clase. Concentré las tres materias en una. Vimos algo de lo que es laboratorio blanco y negro, cómo a partir de una película blanco y negro poder hacer tomas fotográficas utilizando filtros, es decir, 1 más 1, sumamos los dos elementos, y cómo pudimos emularlo por medio de la cámara digital, como si fuera una película blanco y negro. Tratar de trabajar con los dos elementos. Iluminación por medio del flash, seteo de la cámara por medio de monocromo o color, y dentro del monocromo con distintos filtros, y la utilización del filtro directamente sobre una cámara analógica, en la cual podemos llegar a ver las diferencias que podemos tener. Por supuesto, no lo pudimos ver porque si no tendría que proceder a revelar el negativo, hacer las copias, cosa que vamos a hacer cuando nos reintegremos en clase, y sí vamos a ver todo de acuerdo del color del cristal con el cual miremos.